No pensaste Me cuando disfruté. sale que... Fue un romance con la escuela completa. Bueno, entonces terminamos de leer esta partecita del capítulo 8. 98, ¿cierto? Pensar que yo experimentaré ese sufrimiento es una noción equivocada, pues este que muere es uno y ese que renace es otro distinto. ¿Quieres saber bien las preguntas y respuestas? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablamos de esa idea equivocada de que uno va a renacer, etcétera, etcétera? Esto es lo que justamente está diciendo aquí Shantideva. Este que muere es uno, porque somos el conjunto de nuestro cuerpo y nuestra mente. Y ese que renace es otro distinto. Luego dice, quizá creas que cuando surge un sufrimiento, el que sufre es el que ha de protegerse. El dolor del pie no es el de la mano. Entonces, ¿por qué esta ha de proteger a aquel? Eso es como para seguir dándonos esta idea de que somos todo un conjunto, somos todos un conjunto. Si dices, eso es inapropiado y lo hacemos debido al aferramiento al yo. Entonces lo que está diciendo Shantideva es como un debate con él mismo, ¿cierto? Preguntas y respuestas. Y él dice, bueno, que la mano proteja el pie, o que protejamos el pie, es un resultado de nuestro aferramiento al yo, pero no es 100% correcto. Y luego él se responde, pero lo que sea inapropiado para uno mismo y los demás, hemos de abandonarlo por completo. Entonces dice, bueno, si entonces es debido al aferramiento al yo, tampoco deberías proteger a los demás, entonces no deberías proteger nada, ni la mano, ni el pie, ni nada, porque si proteger algo es por el aferramiento al yo, entonces debería abandonarse, ¿cierto? Y luego dice, lo que se denomina continuo y compuesto es tan irreal como un rosario o un ejército. Esto es... Esto es para mostrarnos la inexistencia de los fenómenos en base a sus partes. Por ejemplo, si tenemos un rosario y nos parece rosario, ¿cierto? Porque está todo junto. Pero si cortamos la cuerda y lo separamos, las pepitas, ¿cierto? No hay más rosario, hay solo un conjunto de cuerdas, pero no hay rosario. Entonces eso es lo que dice, igual que un ejército. Si hay un soldado no es un ejército, si hay muchos es un ejército. Pero ¿en qué momento dejó de ser un soldado o varios soldados y se convirtió en ejército? Es todo nuestra mente. Así no hay nadie que experimente el dolor. Es decir, nadie que exista verdaderamente que pueda señalarse como el que experimente el dolor. Pues ¿quién sería su poseedor? El sufrimiento no tiene un propietario, es decir, un propietario verdadero. Por eso en él no hay diferencias. Hay que eliminarlo, he de eliminarlo simplemente porque es sufrimiento. ¿Para qué trazar límites? ¿Cierto? ¿Para qué hablar de mi sufrimiento, tu sufrimiento? Es sufrimiento en general. Pero ¿por qué hay que eliminar el sufrimiento de todos? Esto es algo incuestionable. Si mi dolor se elimina, también ha de eliminarse el de los otros. Si el suyo no, el mío como el de ellos tampoco. No hay diferencia entre nosotros y los demás. Si la compasión nos hace sentir tanto dolor, ¿por qué hemos de esforzarnos en engendrarla? Y él responde, si pensamos en el sufrimiento de los seres, ¿cómo puede considerarse la compasión un gran sufrimiento? También lo dicen a menudo los maestros, la compasión es un pequeño sufrimiento en comparación a los grandes sufrimientos de los seres que además nos trae resultados positivos. Si con un solo sufrimiento, es decir, el de la compasión, desaparecen una multitud de sufrimientos, ese sufrimiento, los seres compasivos se esfuerzan en fomentarlo en ellos mismos y en los demás. Entonces esta fue esta parte del capítulo 8 en que nos muestra cómo cambiarnos nosotros con los demás. Y también comienza a sugerir principios de la ausencia del yo, ¿cierto? Como cuando decía que es tan irreal como un rosario, como un ejército, etcétera, etcétera. Luego el capítulo 8 continúa hablando de esta meditación y en el verso 112, vamos al verso 112, donde nos muestra la meditación
sobre la ausencia de yo. Del mismo modo, ¿por qué no identifico en el cuerpo de otro ser mi yo? ¿Por qué ha de ser difícil pensar que mi cuerpo es de otro? Dice, ¿qué es lo que nos está haciendo surgir en esta mente esa idea de que mi cuerpo es mío y que no es de otro? ¿Cierto? Es muy absurdo. Conociendo ahora todas las faltas atribuibles a mí mismo y el océano de cualidades atribuibles a otros, descartaré cualquier apego a mí mismo y adoptaré el hábito de cambiarme por los demás. Igual que las manos de otros miembros se consideran partes de un mismo cuerpo, podríamos considerar a cada criatura como un miembro del conjunto de los seres. Esto es lógico. Entonces, ¿por qué vamos a proteger a algunos sí y a otros no? ¿Por qué vamos a protegernos a nosotros del sufrimiento y no a los demás? Del mismo modo que, por haberme habituado, surge la idea de yo en relación a este cuerpo que carece de yo, ¿por qué no surgir, si me habitúo a ello, la idea de yo en relación a otros seres? Dice, de la misma manera en que debido a la familiarización he terminado creyendo que yo soy particularmente importante, si me acostumbro a la idea de que los demás son importantes, eso también se va a convertir en algo natural. Así, cuando trabaje para beneficiar a otros, no he de vanagloriarme ni congratularme por ello. Igual que cuando me alimento, no espero nada en recompensa. Por lo tanto, igual que a mí me defiendo de incluso la menor acusación o desprecio, del mismo modo me habituaré a tener hacia los seres una actitud compasiva y el propósito de protegerlos. Entonces, esto termina las partes que vamos a leer sobre este capítulo de la meditación. Y ahora vamos a pasar a la meditación sobre la ausencia de yo. Vamos a ir al verso 32 del capítulo 9, página 159. ...159, versos 32, 33 y 34. Pues primero vamos a tener una pequeña introducción a esta ausencia de yo, a esta bhaktivedanta, y de los distintos tipos de entender la bhaktivedanta que explicamos también ayer durante las preguntas y respuestas. Vamos a concentrarnos o meditar en el segundo, que es que los fenómenos carecen de existencia verdadera por depender de sus partes para existir. Entonces dijimos que esta idea de vacuidad o de realidad última es algo que trabajan todas las escuelas para tratar de determinar qué es verdadero y qué es falso. Qué parte de la realidad es engañosa y qué parte de la realidad es confiable. En cuál de nuestros sentidos o nuestras conciencias podemos confiar para decir que están percibiendo un objeto correcto y en cuáles no. Entonces, hay muchas opiniones, que son todas las que veremos la semana siguiente, pero cuando llegamos al sendero medio, nos dicen que el verdadero sentido de la vacuidad es el surgir interdependiente, es la interdependencia, porque la vacuidad en general podría también darnos una impresión de no existencia o de negación de la existencia. Pero en realidad la vacuidad no es una negación de la existencia, sino la explicación de la manera en la cual los fenómenos existen. ¿Por qué? Porque si un fenómeno no existe, de alguna forma, no se puede negar su existencia verdadera. Entonces necesitamos una base sobre la cual vamos a analizar su vacuidad, es decir, su carencia de existencia intrínseca. Entonces, no podríamos decir que los fenómenos no existen, pero tampoco podemos decir que existen. No podemos decir que no existen, porque si no estaríamos negando esa base sobre la cual estamos creando un análisis. Si no hay nada, entonces, ¿qué es lo que estamos analizando? Pero no podemos decir que existen verdaderamente porque no existen de verdad. Principalmente porque si los buscamos, no los podemos encontrar en ningún lado, solamente dentro de nuestra mente. Por eso se dice que la esencia
de la vacuidad es el surgir interdependiente. Con el surgir interdependiente podemos entender lo que significa esta vacuidad, porque el surgir interdependiente no niega la existencia de los fenómenos, simplemente niega su existencia autónoma, permanente, unitaria, sustancial, etcétera, etcétera. Entonces, existen tres tipos de surgir interdependiente. El primero es comprender que un fenómeno es interdependiente debido a existir por causas y condiciones. Y este es el más obvio, es el más fácil de comprender. Cuando vemos los fenómenos compuestos, entonces es obvio que vienen de causas y condiciones. Los objetos materiales vienen de una materia anterior, la mesa, la madera de la mesa viene de un árbol. Y también si un objeto está propenso a destruirse, es decir, si en algún momento puede ser destruido o puede dejar de existir, eso quiere decir que es impermanente. Y la destrucción final de un objeto no es más que el resultado de cambios microscópicos que ocurren instante tras instante, pero que nosotros no podemos percibir. Entonces, todos los objetos que existen y que son resultado de causas y de condiciones van a desaparecer. Por eso la definición de un fenómeno compuesto es sujeto a surgir, existir y perecer o destruirse. Entonces, ¿cómo podríamos decir que estos objetos existen verdaderamente por su propia cuenta? ¿Cómo podemos decir que el retoño existe de verdad? ¿En qué momento la semilla dejó de ser semilla y pasó a ser retoño? ¿En qué momento el retoño dejó de existir para convertirse en una flor? Es muy, muy microscópico el cambio. Si lo vemos instante tras instante, no podemos decir en este preciso instante dejó de ser semilla. Entonces, tanto la semilla como el retoño como la flor son ilusorios. Son una continuación de una sustancia, por eso se llama continuidad sustancial. Y si la buscamos, si buscamos la esencia del objeto, algo que podamos apuntar y decir, esto es verdad, no la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar. Entonces, el fenómeno no es independiente porque depende de causas y condiciones para existir. El retoño no solamente depende de su semilla para existir, sino que también depende del sol, la tierra, el agua, que son las condiciones externas. Entonces, técnicamente diríamos que la causa del retoño es la semilla, pero las condiciones que hacen que exista son todos aquellos factores, como el agua, la tierra, etcétera, que hacen que esto se pueda producir. Entonces, es obvio que no podemos decir que un fenómeno es independiente. Pues todo depende, todos estamos relacionándonos con otros. Necesitamos del aire para respirar, para existir. Ya por eso solo no somos independientes. No somos independientes a ningún nivel. Todo nuestro físico, nuestros 4 elementos internos dependen de los 4 elementos externos para poder existir. Todos nosotros dependemos de otros seres para que nos den, incluso la ropa que tenemos puesta ha sido creada por otros seres, la comida que comemos la han hecho otros seres, todos somos interdependientes. Y por eso no podemos decir que existimos de manera autónoma. Y como no existimos de manera autónoma, quiere decir que no existimos por nuestro propio lado, por nuestras propias características o de manera independiente. Entonces, esta es como la primera explicación de la interdependencia, que es también la más sencilla y la que aceptan todas las escuelas. Los fenómenos no son independientes, no existen 100% por sus propias características, porque dependen de otros fenómenos para existir. Dependen de causas y condiciones para existir. Ese es el primer punto. Luego el segundo punto es la interdependencia o la no existencia verdadera por depender de las partes. Entonces todos los fenómenos tienen partes. Absolutamente todos los fenómenos. A pesar de que hay algunas escuelas que creen en partículas indivisibles, tanto de materia como de conciencia, más adelante esta idea es refutada porque el espacio es infinito. Entonces, de la misma manera en la cual el espacio es infinito en macro, es decir, es infinito en lo grande, también es infinito en lo pequeño. El hecho de que nosotros no podemos percibir la infinidad de las partículas, eso no quiere decir que sean finitas, que sean limitadas. Entonces, es infinito en lo pequeño, infinito en lo grande. Y no podemos decir que hay ningún fenómeno sin partes.
Todos los fenómenos carecen de partes. Entonces, como hablábamos ayer en las preguntas y respuestas, ¿cierto? Si buscamos la mesa, intentamos encontrar algún fenómeno, alguna parte de la mesa, algo en la mesa que es la mesa en sí, que sea la cualidad de mesa. Entonces, ¿qué será la mesa? Vamos a ver. La mesa no es solamente la parte de arriba, porque esto no lo llamamos mesa, le llamamos tabla, ¿verdad? La mesa no es la parte de la derecha, no es la parte de la izquierda. Y si buscamos en cada una de las partes, no vamos a encontrar una sola parte de la mesa que en sí misma, de por sí, podemos llamar mesa. Seguimos llamándolo partes de la mesa. Entonces, el color de la mesa no es la mesa, es el color de la mesa. La textura de la mesa no es la mesa. El olor de la mesa, todo lo que nuestros sentidos pueden percibir de la mesa, eso no es la mesa. No. Si ya desde el principio decimos el color de la mesa, ¿cierto? El color de la mesa. Entonces, en nuestra mente tenemos esta idea, una fantasía de un objeto que es mesa. Y entonces le atribuimos características. Pero si tratamos de conseguir la mesa dentro de sus partes o de sus características, no la encontramos. Entonces, no hay mesa. La mesa está en mi mente. Está solamente en mi mente. ¿Y qué es lo que estamos percibiendo de la mesa? Sus partes y sus características. Pero si la buscamos, no la encontramos. Pero al mismo tiempo, no existe una mesa separada de sus características y de sus partes. Entonces, ¿qué es lo que estamos en realidad percibiendo cuando percibimos la mesa? ¿Verdad? Estamos percibiendo sus características, estamos percibiendo sus partes, pero nunca estamos percibiendo la mesa, porque no hay mesa. ¿Cierto? Vacuidad. No se encuentra la mesa. La mesa no se encuentra en sus partes ni separada de sus partes. No es ninguna de sus partes, pero no puede existir sin sus partes y no posee sus partes porque no hay. Es solo un concepto. Entonces, ¿qué ocurre si este mismo razonamiento lo pasamos a nosotros mismos? Vamos a desaparecer también, porque va a ser exactamente igual que con la mesa. No somos las manos, no somos los pies. ¿Qué es lo que estamos percibiendo de nosotros? Nuestras características, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos. Pero, ¿cuál es esa entidad que posee características, que posee cuerpo, que posee pensamientos? No la vamos a encontrar. Y eso es lo que llamamos ausencia de yo. Luego, el tercer punto del surgir interdependiente es surgir interdependiente debido a que todos los fenómenos son una imputación mental sobre una base. Y está muy conectado con lo que acabamos de ver, la inexistencia verdadera debido a depender de las partes. Y eso es muy sencillo, es que tenemos esa idea en nuestra mente y que sea lo que sea que percibimos como una base externa, cualquier cosa que percibimos no existe como tal sin mi mente que la llama tal. Por ejemplo, la mesa no existe como mesa sin que yo la llame mesa. La silla no existe como silla si yo no la llamo silla. Y todas las cosas en las que pensamos en el instante en que las pensamos ya se volvieron una proyección de nuestra mente conceptual. Pero eso lo vamos a ver en profundidad en la semana que viene. Entonces, la meditación que vamos a hacer ahora es esta meditación sobre la ausencia de yo de nosotros mismos, tratando de buscar este yo dentro de nuestro cuerpo y nuestra mente. Pero antes vamos a leer un verso de la sabiduría de Meyo de Nagarjuna, que siempre aconseja el Dalai Lama que lo utilicemos como verso para la meditación sobre la ausencia de yo, y dice lo siguiente: el Tathagata, es decir, el Buda, no es los agregados son nuestro cuerpo y nuestra mente, ni es distinto de los mismos. Es decir, si no percibimos los agregados de cuerpo y mente, no podemos percibir a una persona. Estos no son él, porque no podemos decir que ninguna de las partes es el Tathagata. Y él no es estos, porque no lo encontramos en ninguna de sus partes. El Tathagata no posee los agregados, porque esa entidad que aparentemente tiene agregados de cuerpo y mente no existe, no se puede encontrar. ¿Dónde está el Tathagata?
El Tathagata no es los agregados ni es distinto de los mismos. Estos no son él y él no es estos. El Tathagata no posee los agregados. ¿Dónde está el Tathagata? Que responde un poco a tu pregunta, ¿dónde está la mente? ¿Verdad? Entonces el Dalai Lama dice siempre que lo cambiemos y pongamos yo. Yo no soy mis agregados, ni soy distinto de los mismos. Yo no soy estos y estos no son yo. Yo no poseo los agregados. ¿Dónde estoy yo? Voy a volver a repetirlo. Yo no soy mis agregados de cuerpo y de mente. Yo no soy mis agregados. Ni soy distinto de los mismos. Estos no son yo y yo no soy estos. Yo no poseo agregados, no poseo los agregados. ¿Dónde estoy yo? Y el yo no se encuentra. Entonces, este es el verso que vamos a utilizar sobre nuestra meditación al final. Y para concluir la explicación de la vacuidad, vamos a leer estos versos, del 32, 33 y 34, del capítulo de la sabiduría. ¿Recuerdan cuando explicamos que Nagarjuna empezó a levitar y se desapareció cuando estaba leyendo este capítulo? Entonces en el verso número 34 se dice que fue cuando se desapareció. Y vamos a ver, estos tres versos condensan de manera muy increíble el significado de la vacuidad según el sendero medio. Y dice, por adiestrarse, el 32, por adiestrarse en esa destreza para la vacuidad, desaparecerá el hábito de percibir los objetos como reales, ¿cierto? Porque ya no los vamos a encontrar. Por adiestrarse en pensar, no hay nada verdaderamente existente, aquí tienen que agregarle, no hay nada verdaderamente existente, porque no los podemos encontrar. Esa misma idea de vacuidad existente será abandonada. Aquí vamos a tener que corregir toda la traducción, ¿eh? Incluso esa misma idea de vacuidad existente será abandonada. Esto es porque en un nivel todavía más elevado de comprensión de la vacuidad, dejamos de pensar en la vacuidad como algo que existe verdaderamente. Porque sería fácil decir que los fenómenos son falsos y la vacuidad es verdadera. Pero ¿podemos decir que la vacuidad es independiente? No, porque la vacuidad depende del objeto para existir. Si no hay teléfono, no hay vacuidad del teléfono. Si no hay mesa, no hay vacuidad de la mesa. Entonces la vacuidad es vacía de existencia intrínseca también. Es el punto supremo del Madhyamika Rasánica que ninguna otra escuela dice. Dice, incluso la realidad última es interdependiente, porque no la puedes separar de la realidad convencional. Por eso, esta última línea dice, incluso esa misma idea de vacuidad existente será abandonada. Y esto es lo que llamamos la vacuidad de la vacuidad. El 33 dice, no hay nada. Cuando se afirma esto, no hay algo allí que pueda ser examinado. Esto es lo que decíamos antes, ¿cierto? Si decimos que un fenómeno no existe para nada, entonces no podríamos ni siquiera estar analizando ese fenómeno. Tiene que existir de alguna manera. La filosofía budista nos diría, existe a nivel convencional. No existe a nivel último, pero existe a nivel convencional. Y su existencia verdadera es nuestro objeto de negación. Entonces, no hay nada. Si se afirma esto, no hay algo ahí que pueda ser examinado. Tiene que haber algo que sea examinado. ¿Cómo puede, aquí vamos a corregir también la traducción, cómo puede un no objeto que carece de soporte aparecer ante la mente? Es decir, ¿cómo puede algo que no existe para nada, si ni siquiera hay una base sobre la cual imputamos un concepto, cómo puede ese objeto aparecer ante la mente? Tiene que haber algo que existe. Y entonces el famoso verso 34 dice, voy a leerlo primero para corregir la traducción. Cuando ni la existencia ni la no existencia aparecen enfrente de la mente, en ese momento, como no hay otra opción, esta se pacifica perfectamente sin ningún objeto. Voy a volver a leer. Cuando ni la existencia ni la no existencia aparecen enfrente de la mente, en ese momento, como no hay otra opción,
Esta se pacifica perfectamente sin ningún objeto. Entonces, ¿qué quiere decir este verso? Cuando ni la existencia ni la no existencia, también lo traducen como ni lo real ni lo irreal podría ser traducido, o el objeto y el no objeto, son todas maneras de traducir. Esta existencia y no existencia son los dos extremos de los cuales se tratan de liberar las escuelas budistas, es decir, el extremo de la existencia, el extremo de que los fenómenos existen de verdad, y el extremo de la inexistencia, o de que los fenómenos no existen para nada. Entonces, los fenómenos, algunas escuelas dicen que son reales y otras dicen que no existen para nada. Entonces, para librarse de estos dos extremos, tenemos la vía de medio, donde dice, los fenómenos sí existen como una ilusión, convencionalmente, pero no existen verdaderamente. Entonces, de esa manera nos liberamos de los dos extremos. Y por eso dice, cuando ni la existencia, es decir, ni los fenómenos aparecen a existir como verdaderamente, ni la no existencia, es decir, cuando tampoco aparecen como totalmente inexistentes, aparecen enfrente de la mente, cuando la mente está libre de estos dos extremos, de existencia y de inexistencia. ¿Qué ocurre? Como no hay otra opción, es decir, o existe o no existe, ¿cierto? Como no hay otra opción, ¿qué pasa? Se cortan los conceptos, desaparece el movimiento conceptual y hay una percepción directa de la vacuidad, que la expresan como esta se pacifica perfectamente sin ningún objeto. Pues este fue el verso en el que Shantideva desapareció. Y continuó recitando el resto de la Bodhisattva Charyavatara telepáticamente, según dice la historia. Entonces ahora vamos a hacer una meditación sobre la ausencia de yo, teniendo presentes todas estas cosas que acabamos de escuchar sobre la vacuidad. Entonces nos ponemos en una posición cómoda. Los que quieren sentarse en un cojín pueden sentarse en un cojín. Los que están cómodos en las sillas pueden quedarse en sus sillas. Respiraciones para calmar la mente. Estas respiraciones las vamos a contar con la mente, no con los dedos, para concentrarnos en el aire que entra y sale por nuestras narices de manera muy tranquila. Entonces, vamos a tratar de concentrarnos un momento en esta respiración, solo para calmarnos un momento, para enfocarnos en lo que vamos a tratar de analizar. Empezamos las respiraciones.
comenzamos a tratar de buscar nuestro yo dentro de nuestro cuerpo. A ver si podemos encontrar alguna parte de nosotros, de nuestro cuerpo, que podemos identificar como yo. Pensamos en nuestras piernas. Podemos decir que somos nuestros pies, nuestras piernas. Si no tuviéramos piernas, seguiríamos siendo nosotros. Nos buscamos en nuestras manos. Podemos decir que mi mano soy yo. Sería absurdo. Exploramos nuestros órganos internos, a ver si logramos identificarnos con alguna de nuestras partes físicas. Nuestros pulmones, nuestro estómago, nuestros intestinos, nuestro corazón. Nuestros huesos. Demoramos por algunos minutos en esta sensación y certeza de que no nos encontramos en ninguna parte física de nuestro cuerpo. El yo no está en el cuerpo. El yo no está en el cuerpo. Con la certeza de que el yo no está en el cuerpo, exploramos nuestra mente.
tratamos de generar una fuerte identidad de nosotros, un sentimiento de yo en nuestra mente. Yo, pensamos yo. Y ahora observamos nuestros pensamientos. Simplemente observamos cualquier pensamiento que atraviesa nuestra mente. Cada vez que se atraviesa un pensamiento, vamos a pensar, ¿soy yo este pensamiento? Y lo dejamos ir. Aparece el pensamiento, lo identificamos, preguntamos, ¿soy yo? Y lo dejamos ir. ¿Está el yo en mis pensamientos? Por algunos minutos observamos los pensamientos, tratando de distanciarnos siempre más y sentir quién es el observador. Observemos al observador. Cada vez que surge un pensamiento, le diremos, aquí no está mi yo, este no soy yo. ¿Qué nos queda en descartar los pensamientos? Tratamos de concentrarnos en el espacio vacío que hay entre pensamiento y pensamiento.
Tratamos de agrandar ese espacio vacío entre pensamiento y pensamiento. Por algunos minutos permanecemos en ese espacio vacío que es solo cognición. Más nada. Esa cognición pura carece de características, por lo tanto no puedo ser yo. Esa cognición pura es idéntica en todos los seres. Yo no soy los agregados ni distinto de los mismos. Estos no son yo no soy estos. Yo no poseo los agregados. ¿Dónde estoy yo? Yo no soy los agregados, ni distinto de los mismos. Estos no son yo y yo no soy estos. Yo no poseo agregados. ¿Dónde estoy yo? Yo no soy los agregados, ni distinto de los mismos. Estos no soy yo no soy estos. No poseo agregados. No poseo nada. ¿Dónde estoy yo? La mente es infinita como el espacio.
lentamente volvemos a nuestra conciencia corporal. En nuestro propio ritmo comenzamos a mover las puntas de los dedos, de las manos y los pies. Y lentamente abrimos los ojos. ¿Cómo se sintió? ¿Logramos tener alguna intuición de la ausencia de nuestro yo? Es súper fácil ver que no somos el cuerpo. Es súper fácil ver que no somos el cuerpo. Se uno visualiza que é uma meditação chamânica que vem no ser e esse pedaço de mim. Pode ser pedaço como que algo seria. Mas é que, para mim, quando vi pensamentos por me iba con la mente, no lograba ver los instantes. Pero que la primera parte del cuerpo es súper fácil. Y el espacio vacío entre los pensamientos, donde solo hay cognición. Aí me queda um pouco difícil, porque às vezes entro, eu não logo está tão alerta. Como que me voy con la mente. Pero se logra entender que esos pensamientos no son el yo tampoco. Porque es absurdo que seamos pensamientos conceptuales. Que vienen de la nada, ¿sí? Viene y se va. Vienen y se van. Yo puedo entender que no somos las partes. Pero somos un todo. Claro, a nivel convencional. Pero la razón por la que ese todo no existe de verdad, porque no se puede encontrar su esencia. Es un conjunto aparente, convencional, el cuerpo y la mente, pero la esencia, algo que puedes decir, este es el yo, no se encuentra en el cuerpo y en la mente. ¿Y por qué necesitamos una esencia para existir? Para existir verdaderamente. Para existir convencionalmente es suficiente la manera en la cual existimos como conjunto de cuerpo y de mente. Como conjunto, como el rosario, ¿cierto? Pero ninguna de las bolitas es el rosario, ninguna de las cuentas es el rosario. Pero ese rosario no tiene esencia. ¿Y por qué necesitamos una esencia para existir? Para existir de verdad, porque existir de verdad quiere decir existir independientemente, existir de manera sustancial, como si hay una entidad que es lo que es, que no depende de nada más para existir, algo que no depende de sus partes para existir, algo que no depende de otros fenómenos para existir. Entonces, de esa manera, no existimos. Sí existimos como el conjunto de todo, pero eso es una mera convención, porque este conjunto cambia instante tras instante. Mientras que nosotros sentimos que el yo es siempre el mismo, ¿cierto? Si te vistes así, si te vistes de otra manera, si envejeces un año, sigues sintiendo que hay un yo. Entonces, ese yo no existe, porque existe en relación a partes que están cambiando. Entonces, el yo está cambiando porque a nivel convencional sus partes también están cambiando. Pero nosotros tenemos una idea errónea de que hay algo fijo
que soy yo. Y todo lo que está alrededor, aunque cambie, yo no cambio. Esa es una ilusión. Como cuando nos logramos poner un poco en el espacio mental, separados de nuestros pensamientos conceptuales, en ese espacio vacío, hay solo cognición, hay solo un gran espacio infinito, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no puedo ser yo ese espacio infinito? Puede ser convencionalmente el espacio infinito, pero esa cognición desnuda no tiene características y es idéntica en todos los seres. Entonces, el yo necesita una identidad, necesita características para identificarte como tal, porque así somos distintos porque tenemos características distintas. Pero esa cognición, sin más nada, sin conceptos, sin pensamientos, no tiene características. Entonces, ¿cómo puede ser el yo? ¿Explico? ¿Alguien más tuvo alguna experiencia interesante que quiere compartir? ¿Se encontró el yo o no se encontró? Me surgió una pregunta, porque durante esta estamos haciendo la meditación me dio como una sensación como de cuando me enfrenté o como náuseas, porque no es lo mismo. El tema es que ¿quién es el que le da esas náuseas? ¿Quién es el que siente frío? ¿Quién es el que siente calor? Exacto, eso es lo que estamos buscando. El observador, ¿quién está observando? Y si observas al observador, ¿quién está observando al observador? Y si observas al que observa al observador, ¿quién es ese? ¿Y cuál de esos somos nosotros? De eso se trata. ¿Alguien más? Como dijo Molder, percibir que no es el cuerpo fue como más fácil. Después, con los pensamientos, era como quando eu ia tratar de ver el yo e estava pensando já, porque era como uma conversa interna, era um pensamento. Então, eu dizia, ok, eu não sou o pensamento, eu já estava falando, estava pensando em mim. Então, se foquei nos espaços entre um pensamento e outro, assim, quando não venia nada, por uns milésimos de segundo, assim. E aí me vindo uma coisa assim, que é um pensamento, me vindo uma coisa assim, cuerpos todo hechos de átomos, la silla, el techo, los árboles, todos hechos de átomos. Pero estos átomos estão agrupados, por exemplo, la silla tem todos esses átomos agrupados, ¿se entiende agrupados? Agrupados aí. Luego el piso tem todos os átomos agrupados. Que é o que hace todos os átomos estarem agrupados de maneira diferente? Se era como já estabelecendo como a essência de cada coisa, e que é o que hace que isso se mantenha coeso. E aí me viu uma sensação por milésimo de segundo que todo era a mesma coisa, porque todo era átomo, e por um momento me deu um susto que todo se ia desfazer, me deu assim, como se todas a mesma coisa, se os átomos decidem na hora, todos ir cada um para seu lado, como flotar, todos separados dessa coesão que há, como que se desmanchava assim. E aí me deu como, e daí de novo, daí eu vi. Eso siempre pasa cuando se medita sobre la ausencia de yo, muchas veces da miedo, da como un temor, porque se disuelve la identidad. Entonces, al no disolverse la identidad, recuerdan, el año pasado habíamos dicho que el temor que sentimos al disolverse la identidad es porque es igual a la muerte. Lo que ocurre en la muerte es que disuelve nuestra identidad. Entonces, cada vez que tenemos una sensación de disolución de la identidad, es lo más cercano a la muerte que tenemos. Entonces, es una experiencia consciente cercana a la muerte, y eso obviamente asusta al ego porque quiere volver a apoderarse de sus características para poder existir. Muy bien. ¿No hay nadie más? Entonces, pasamos a la segunda meditación. Estas son las dos meditaciones del vehículo Mahayana, meditación sobre la vacuidad y sobre la bodhicitta. Entonces, cuando meditamos sobre la vacuidad, estamos acumulando sabiduría.
cuando meditamos sobre la compasión, estamos acumulando mérito. Entonces, esta meditación sobre la compasión la vamos a hacer. Yo voy a leer el capítulo 10 y ustedes pueden simplemente tratar de cerrar los ojos y de generar esta bolichita dentro de ustedes. Porque nos hemos dado cuenta de que ese yo aparente que sentimos tan sólido, ¿no? Como mi cuerpo, mi personalidad, mis cosas, que es en realidad ilusorio. Que no hay razón para considerarnos a nosotros distintos de los demás. Que no hay razón para considerar que poseemos objetos, que poseemos cosas y que nuestro sufrimiento es más importante que el de los demás. Entonces, apenas nos damos cuenta de que este yo al que tanto nos aferramos es ilusorio, es como una ilusión mágica, porque lo buscamos y no lo encontramos. No encontramos algo que podamos totalmente identificar como yo, más que el conjunto aparente que cambia instante tras instante de nuestros componentes físicos y mentales. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, automáticamente disminuye nuestro sufrimiento, porque disminuye nuestro apego a este yo que es ilusorio y disminuye esa ilusión de mío, de tuyo y de mío. Entonces, cuando percibimos esto, nos damos cuenta del infinito sufrimiento que tienen todos los seres por no darse cuenta de esto, por no darse cuenta de que el yo es ilusorio, por no darse cuenta que todas sus aversiones de odio y de apego, envidia, orgullo, vienen de una concepción errónea, que es un yo verdaderamente existente. Entonces, el vehículo Mahayana nos presenta como causas del sufrimiento y de la creación del karma negativo y de la existencia cíclica, el aferramiento al yo y la actitud egocéntrica que deriva de este aferramiento al yo. Para eliminar el aferramiento al yo, meditamos sobre la vacuidad, y para eliminar la actitud egocéntrica, meditamos sobre la actitud altruista o la bodhicitta. Entonces, con estas dos meditaciones de vacuidad y bodhicitta, estamos atacando de raíz las causas de la existencia cíclica. Pero cuando meditamos sobre la ausencia de yo, disminuyen nuestras aflicciones conectadas con este yo. Cuando meditamos sobre la compasión, estamos generando una energía muy positiva y nos estamos liberando de la actitud egocéntrica que nos hace hacer acciones negativas de cuerpo y de palabra para conseguir todas aquellas cosas que me gratifican a mí, ¿cierto? Que me dan felicidad a mí y no a los demás. Entonces estamos completamente volteando esta percepción, estamos cambiando nuestra idea de nosotros mismos y de los demás. Entonces, vamos a hacer ahora esta meditación sobre la bodhicitta. Vamos a dar de nuevo, cerrar nuestros ojos y calmar la mente. Y vamos a hacer al mismo tiempo la dedicación de los méritos que hemos acumulado con este taller. A través de este capítulo 10 que voy a leer, ustedes pueden simplemente escuchar y tratar de generar la compasión y la bodhicitta. Pensamos en los infinitos seres de este universo que nos benefician, en todos nuestros amigos, nuestros familiares y parientes, todos aquellos sin los cuales no podríamos estar vivos. Pensamos en la importancia de toda la existencia de los seres para nosotros poder existir. No podemos existir sin la generosidad y la compasión de otros, que han sacrificado su tiempo, han sacrificado su energía, incluso su vida, a veces, para que nosotros podamos comer, para que podamos tener abrigo, para que podamos tener un lugar donde vivir. Pensamos cómo hasta la más mínima cosa que tenemos existe gracias a los seres. Pensamos y agradecemos a todos esos infinitos seres, desde los insectos que han muerto en el proceso de obtener nuestra comida, hasta las personas que han dado su tiempo y dedicación por nosotros.
Pensamos en todos estos seres y agradecemos también a los fenómenos de la naturaleza, el agua, el aire, el sol, la tierra, todos esos elementos externos sin los cuales no podemos existir. Y pensamos ahora en que todos esos seres que nos han beneficiado, directa o indirectamente, se encuentran en un infinito sufrimiento. Se encuentran en un infinito sufrimiento y ni siquiera se dan cuenta de que sufren. Por no darse cuenta, no logran dejar de sufrir, porque tampoco conocen la manera de dejar de sufrir. Son ignorantes con respecto al karma. Y a pesar de que desean sufrir, continúan acumulando karma negativo que les trae más y más sufrimiento. Y tratando de generar una gran compasión por todos estos seres, les dedicamos, como haría un bodhisattva, todo nuestro karma positivo, todas las acciones positivas que hemos hecho y que toda la energía positiva que hemos acumulado en este curso y en nuestra vida en general pueda estar dedicada para los seres. Porque mientras más beneficio los seres, más estoy cerca de alcanzar la iluminación. Que los seres de cualquier lugar que padecen sufrimiento en sus cuerpos o en sus mentes, debido a estos méritos virtuosos, experimenten inmensa alegría y felicidad. Que su felicidad nunca decline mientras permanezca en el samsara y que experimenten la dicha insuperable. Que los seres que habiten en todos los estados infernales de las diversas esferas del universo disfruten de la felicidad de las tierras puras. Que aquellos torturados por el frío encuentren calor. Que de las grandes nubes de los bodhisattvas desciendan ilimitados torrentes de agua que refresquen a los que sufren el fuego infernal. Que los fosos de los infiernos sean lugares deleitables, con lagos perfumados con la fragancia de abundantes lotos. Que las montañas de brasas se conviertan en cúmulos de joyas. Que la tierra ardiente se vuelva un pulido suelo de cristal y las montañas que aplastan se transformen en palacios, donde se hacen ofrendas a los budas que los pueblan. Que la lluvia de aguas incandescentes, rocas ardientes y espadas de ahora en adelante sea una lluvia de flores. Que los golpes mutuos con armas afiladas sean desde ahora ráfagas de flores. Que los animales se liberen de su miedo a ser devorados unos por otros. Que los espíritus hambrientos sean tan felices como los habitantes del continente norte. Que los espíritus hambrientos queden satisfechos con las corrientes de leche que descienden de las manos de Avalokiteshvara, que bañándose en ella se refresquen para siempre. Que los ciegos puedan ver, que los sordos oigan siempre, que las mujeres embarazadas den a luz sin dolor, como Maya Devi, la madre del Buda. Que los que van desnudos puedan vestirse, que los hambrientos coman hasta saciarse, que los sedientos reciban agua pura y bebidas deliciosas, que los pobres encuentren riqueza, que los afligidos y atormentados tengan alegría, que los desesperados recuperen su estabilidad mental y adquieran una constancia excelente, que todos los seres que carezcan de salud se liberen rápidamente de todas sus enfermedades, que todas las enfermedades que afligen a los seres desaparezcan totalmente y para siempre, que aquellos atemorizados dejen de tener miedo, que los cautivos sean liberados, que los débiles se vuelvan fuertes, que los seres sean amigos y se ayuden mutuamente, que los viajeros que están en camino sean felices y a donde quiera que vayan obtengan sin fatigarse cualquier objetivo, y quienes se embarcan consigan todos sus propósitos y regresen sanos y salvos a su punto de partida,
que puedan disfrutar en compañía de familiares y amigos. Que los que llegan en su camino y están perdidos encuentren otros viajeros y viajen sin problemas ni fatigas. Que los niños, ancianos, débiles y desamparados, que aturdidos cuando cae la noche, caen dormidos inconscientes del peligro, sean protegidos por seres celestiales. Que todos escapen de los estados carentes de libertad. Que todos estén dotados de sabiduría, fe y amor. Tengan una conducta y medio de vida perfectos y siempre recuerden sus vidas anteriores. Que todos posean riquezas inagotables, tales como la del tesoro del espacio. Que las disfruten según sus deseos. Que los seres carentes de esplendor tengan majestuosidad y grandeza. Que los que sufren por deformidad adquieran belleza y perfección. Que todos los seres inferiores tengan renacimientos superiores. Que los humildes obtengan grandeza sin sucumbir en la arrogancia. Por todos los méritos que hemos reunido sin excepción, que todos los seres eviten cualquier acto dañino y siempre actúen haciendo el bien. Que nunca estén separados de la bodhicitta y se apliquen en las prácticas de los bodhisattvas. Que todos los seres disfruten de una larga vida. Que todos los seres vivan siempre felices y que ni siquiera oigan el nombre de la muerte. Que en todas las direcciones haya abundancia. Que la tierra en todas partes carezca de piedras y demás y sea uniforme como la palma de la mano y lisa como el lapislázuli. Que todas las asambleas de discípulos residan embelleciendo la tierra con todas sus perfecciones. Que todos los seres perciban el sonido del Dharma continuamente de los pájaros, los árboles, los rayos de luz y del mismo cielo. Que siempre estén en la presencia de los Budas y sus herederos, los Bodhisattvas. Que todos honren a sus maestros espirituales, con nubes de ofrendas ilimitadas. Que los dioses hagan caer la lluvia a tiempo, para que las cosechas sean abundantes y perfectas. Que los reyes actúen según el Dharma y que en el mundo haya prosperidad. Que las medicinas sean efectivas. Que las recitaciones tengan éxito. Que se impregne de compasión las mentes de los espíritus malignos del espacio. Que los seres nunca sufran. Que no enfermen ni actúen nocivamente. Que no tengan miedo ni sean insultados. Que sus mentes estén siempre libres de tristeza. Mientras exista el espacio, mientras existan los seres, hasta entonces pueda yo también existir y eliminar el sufrimiento de los seres. Mientras exista el espacio, mientras existan los seres, hasta entonces pueda yo volver y eliminar el sufrimiento de los seres. Mientras exista el espacio, mientras existan los seres, hasta entonces pueda yo también volver y eliminar el sufrimiento de los seres. Que todos los sufrimientos de los seres maduren completamente en mí y que la virtuosa comunidad de los bodhisattvas aporte felicidad a todos los seres. Y de esta manera dedicamos todos nuestros méritos para la perfecta iluminación.
Y de esta manera concluimos el primer módulo del Laboratorio Mental Mahayana. Gracias a todos por haber asistido, espero que haya sido útil y que podamos seguir practicando esos pequeños experimentos cada día para sacar el máximo provecho a nuestra preciosa existencia humana. Gracias. Ahora vamos a dar los diplomas.